Magia Record es una obra maestra, y no estoy exagerando ni bromeando. Magia Record es un excelente spin-off, un brillante ejemplo del género de las chicas mágicas. Como buen spin-off, expande las ideas del original, mientras nos presenta una nueva perspectiva del mismo sistema y temáticas. Como anime de chicas mágicas, triunfa precisamente debido a esta expansión de ideas. El universo de Madoka es único en su género de chicas mágicas, pero sigue siendo un triunfo del género, explorando esas mismas temáticas. Si no comprendes este aspecto fundamental y hablas solo en términos de deconstrucción y cambio radical, te encontrarás escribiendo Magical Girl Site o Magical Girl Rising Project, que no captan la esencia que hace a Madoka una obra tan perfecta para su género. Pero bueno, empecemos que esta defensa va para largo. Hay mucho que explorar de este anime y he visto que muy poca gente lo hace. Solamente la gente citada en estos videos para que no me demore 10 horas mientras lo explico todo. Hay más gente que ya lo ha hecho probablemente mejor, porque la madre Wizerus, ¿dónde te metiste? Y por eso mismo prefiero dirigirlos hacia esos videos si no se han visto la serie. O pueden ver el video primero para entender mucho más la obra desde el inicio. Para aquellos que no están familiarizados con la serie, solo necesitan saber que trata sobre la lucha de las chicas mágicas contra el sistema de Kyubey y sobre el egoísmo y solidaridad que surgen en este conflicto. A través de personajes como Hiro, Hayachi o Felicia, Sana y Tsuruno, la serie narra la historia de todas las chicas mágicas y lo que significa ser una de ellas. Y es bellísimo como lo cuenta, pero lo más importante es que Magia Records sigue transmitiendo el mensaje central de Madoka Mágica, por lo que no se sentirán perdidos con lo que estaré contando de la serie. Bueno, por alguna razón estoy haciendo estos videos, no mucha gente lo comprendió. El caso, ahora que todos estamos un poco más situados, comencemos con el análisis del personaje más importante de la serie, Kuroe. Y sí, me refiero a esa niña que solo aparece una vez en la primera temporada y de vez en cuando en la segunda y tercera. La olvidada, a quien deliberadamente he pasado por alto al principio. Esa Kuroe, la pieza angular de todo lo que es Magia Record. Kuroe es un personaje fascinante. Ella es la ventana de Shaft hacia esta nueva historia. Es la primera en hablarnos sobre el rumor de la salvación de las chicas mágicas. Un rumor que entendemos de inmediato si recordamos la obra original. Pero lo más importante es que ella es el primer deseo del que tenemos conocimiento. El primer capítulo de Magia Record es excelente. Su ritmo, tono y atmósfera son magníficos para cualquiera que comience a ver la serie, incluso si has visto Madoka Mágica unas 20 veces como yo. Desde este episodio inicial nos damos cuenta de que Magia Record no es un spin-off como cualquier otro, es uno que desafía nuestras percepciones del original, y eso es precisamente lo que debe ser un spin-off, una expansión de ideas, no una repetición de la misma trama con los mismos giros argumentales. Debe ofrecernos ideas originales que enriquezcan nuestra comprensión de la obra, y la presencia de Kuroe es lo que nos engancha a la propia premisa de la serie. Kuroe es la primera que nos habla sobre el rumor de la salvación de las chicas mágicas y la aparición de una niña misteriosa que las guía a Kamihama. Ella es la catalizadora de nuestra propia curiosidad sobre esta historia. A través de ella se nos implanta la idea de la salvación y al conocer su situación logramos entender mucho más sobre todo este debate y conflicto interno. Y todo esto se debe a que el deseo de Kuroe es una mierda. No hay otra forma de decirlo. Salir con la persona que te gusta es bastante irrelevante ante la posibilidad de un milagro. Aunque entiendo que salir con la persona que te gusta puede representar un milagro. Lo peor de su deseo es que ya cortó con esa persona. No duraron ni un mes hasta donde sabemos. Su deseo, que ya de por sí era lamentable, resulta completamente inútil. Y lo peor es que probablemente Kuroe se haya dado cuenta de que manipuló a esa persona. Que lo que sentía no era amor verdadero, sino un hechizo que le quitaba toda agencia a la persona que le gustaba. Es una situación horrible para ella, especialmente si la consideramos en conjunto con su responsabilidad como chica mágica y su eventual destino. Kuroe es alguien débil, tímida y que no ve mucho valor en su labor como heroína. Constantemente está en peligro de muerte, no parece tener amigas y parece que poco le importa a su familia. Se muda a Kamihama sin decir nada. Cada día su obligación la agota más y no tiene ninguna aspiración de ser mejor, porque sabe que no puede serlo. En la tercera temporada descubrimos más sobre sus pesares, sus errores y su odio hacia sí misma. Ya nunca ha sido alguien fuerte y justo después de abandonar su deseo y pensar que todo su camino como chica mágica ha sido para nada, otra niña débil le pide ayuda y no hace nada. La abandona, no decide, no es una heroína. Solo se ve como una persona cobarde que no ayuda a nadie. Y por si fuera poco, aquella niña estaba salvando un gato blanco en las vías del tren cuando conoció a Kuroe. Y en ese primer capítulo, Iruha salva un gato blanco de las garras de una bruja en un tren. Kuroe en ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando conoce toda la verdad sobre las chicas mágicas, seguramente recuerda a esa niña y entiende el destino al que la condenó. Todo esto le quema por dentro. Kuroe es una chica mágica que no puede alcanzar el ideal de lo que es una chica mágica. No es lo suficientemente fuerte para lograrlo. No tiene muchas convicciones, es solo una niña normal que mira a la distancia la verdadera chica mágica.
Tamaki Iroha no es una persona fuerte. A duras penas sobrevive las batallas durante toda la primera temporada. Habría muerto una y otra vez durante la serie de no ser por los Doppel, pero continúa con sus ideales y camina siempre con una sonrisa por las amigas que va encontrando en el camino. Probablemente es incluso más débil que Kuroe, pero no se deja amedrentar por las realidades a las que se enfrenta como chica mágica. Afronta esas verdades con sus amigas y le tiende la mano a cualquier persona que lo necesite, no importa los errores que cometan. Iroha es la única luz que tiene Kuroe, es su ideal. Ella no es fuerte, pero sigue adelante porque tiene una fuerza mental increíble cuando encuentra gente con quien compartir. La existencia de las chicas mágicas es una existencia solitaria. Desde Sailor Moon, el opening mencionaba una batalla contra el mal bajo la luz de medianoche, es decir, que es una batalla silenciosa, de la que nadie se da cuenta, de la que nadie se acordará. Sailor Moon no es un icono en el mundo de Sailor Moon. Sakura Card Captor no es un ídolo en su mundo. No son leyendas que se cuentan durante generaciones. No son Superman de Metrópolis, ni Batman de Gotham. Son peleas silenciosas. Y por eso mismo es que Madoka es la chica más grande e importante de la historia, porque nadie se acuerda de ella. Nadie conoce su sacrificio. Solo las chicas mágicas tienen alguna idea de ella, pero solo como concepto. Iroha está igualmente feliz en su situación. Ella es bastante solitaria, pasando todo su tiempo de almuerzo hablando con Kyubey. Nunca puede hacer amigas por estar siempre ocupada con su labor, pero cuando está sola, ella es libre y le encantan sus poderes y el bien que cree que está generando en el mundo. Da volteretas juguetonas y disfruta de su vida, y cuando hace amistades con otras chicas mágicas, se alegra y obtiene una fuerza inigualable para seguir con su esperanza. Ella confía en el bien de las personas, perdona a quien sea y le da la mano a quien lo necesite. Ella es exactamente lo opuesto a Kuroe. Es un sol que quema a Kuroe, una estrella inalcanzable que le da algo de fuerza para lograr ese ideal. Maya Record continúa la brillantez de la obra original, porque si nos han dado cuenta, solo las verdaderas chicas mágicas, las verdaderas heroínas, son las que tienen una transformación. En la obra original, Mami y Sayaka la tienen desde su primera transformación, porque las percibimos como héroes. Solo vemos la transformación de Homura después del episodio 10, cuando nos damos cuenta de que ella es la verdadera heroína de esta historia. Kyoko tiene una transformación cuando está en su momento de villana, pero le dan otra cuando vuelve a ser una chica mágica al querer salvar a Sayaka. Y Madoka tiene su transformación en modo diosa. En Maya Record sucede algo similar. Toka, Nemo y Yui tienen su transformación antes de que se corrompa su objetivo principal. En este momento eran chicas mágicas guiadas por la esperanza de salvar a Iroha, pero después de eso, tras fracasar estrepitosamente, cambian sus ideales y el desespero las descarrila de sus objetivos, alejándolas de lo que realmente significa ser una chica mágica, y nunca más vemos otra transformación de ellas. Me fui yo igual. Es hasta divertido ver cómo Yachio tiene una transformación bella y llena de colores y emociones. Mifuyo simplemente aparece con su vestido, pero es extremadamente relevante. En ese momento aún sigue con su egoísmo en Magius y nos genera ese contraste de sus situaciones. Y luego está Kuroe. Solo la vemos transformarse una vez, después de encontrar la luz en Iroha, después de que Iroha le tiende una mano para lograr una conexión, después de que finalmente encuentra algo por lo que luchar en Iroha. Es entonces cuando la vemos transformarse en una secuencia bastante devastadora. Su escena de transformación es increíble, tomando prestado un poco del análisis de un usuario de Reddit durante el rewatch que se le hizo a Maya Record en 2023. Primero la vemos desintegrarse, aludiendo al hecho de que ser una chica mágica la consume y la destruye por dentro. Está fundamentalmente rota como chica mágica. Además, vemos esas piezas de rompecabezas, representando que le falta algo para estar completa. Ella se siente vacía. Y es aún más devastador cuando vemos que las piezas alrededor suyo son de color rosa. El rompecabezas representa la existencia como chica mágica. Las piezas son Iroha, e Iroha es el ideal al que Kuroe quiere alcanzar. Es su pieza faltante, pero nunca puede completarla. Siempre le falta algo para llegar a ser alguien importante. Incluso en los siguientes episodios vemos unos títulos que dicen su debilidad, su irrelevancia, su intrascendencia en todo esto. Todo esto es hacia Kuroe. Son sus barreras, lo que nunca ha podido superar. Todo esto es lo que ve en Iroha. Todo es lo que causa su desespero. Y ahora, guiados por Isaraner, si leemos las letras de Senko, el ending que se puso en modo cajita musical en el episodio de su muerte, lo entenderemos todo. Les recomiendo buscar videos con esas letras mientras piensan en Kuroe, porque es absolutamente devastador. Lamentablemente esos videos ya no existen, pero cada letra era tan devastadora que la notaba, así que... si me llegas a olvidar, no importaría. Eres la imagen a la que me aferro para imitar. Incluso cubierta de lodo, estoy conectada a ti. Conocerte fue lo mejor. Toda duda y pesar se sumó. Incluso por un momento déjame convertirme en una luz junto a ti. Después de que te vi, te quise seguir. Desde ese día estás en mi mente. Con todas mis sombras, esta pieza de rompecabezas. ¿Podrías besarme y perdonarme? ¿Tu belleza inmutable? Quisiera soñar por un momento más en tu sueño, en la esperanza que me contaste. Mientras estés conmigo, podremos alcanzar cualquier mañana. Solo espero con toda mi alma que nunca te pierdas escuchándome. Tú estás al otro lado. Tocaste una herida abierta cuando llegaste al final. Hoy el mundo se rompe y solo espero que se convierta en una luz que me ilumine.
Nunca podrán comprender lo devastado que estaba cuando leí estas líneas por primera vez antes de comenzar este guión. Es un ending increíblemente doloroso, es absolutamente perfecto. Además, Kuroe le pide un beso y un perdón a Iroha y la madre. Iroha era la única razón de vida de Best Girl Kuroe, pero Iroha no lo entendió, nadie lo hizo, y por eso estamos aquí. Kuroe es un personaje fascinante porque ella representa el máximo ejemplo de las Mayus. En el primer capítulo nos muestran demasiados deseos, algunos mejores que otros, claro. Quiero ganar la lotería, quiero salir con él, quiero amigas, quiero que vuelva a la vida, quiero llevarme mejor con mi hermana, quiero olvidar que vi aquí, quiero ser libre aunque sea en sueños, quiero cambiar, quiero ser quien destruya a Kamihama, quiero saber por qué odian a Aito, quiero un estudio donde nadie me moleste, cura la enfermedad de mi hermana. Todos estos deseos son Mayus, deseos inútiles, de niñas débiles, de niñas engañadas, de niñas que simplemente quieren que pare este sufrimiento. Todas ellas son Kuroe, chicas mágicas, niñas que no encuentran salvación y solo miran desespero. Existencias acabadas, hundidas en un abismo del que no ven escapatoria, donde realmente solo hay una vía de escape. Convertirse en bruja fue lo único que le causó felicidad a Kuroe. Ya no tenía que hacer nada más, ya no tenía que sentirse mal, ya no tenía que moverse. Había cumplido su labor, ya había visto un sol, y su sol fue lo último que vio en sus momentos finales. No quería nada más, no se sentía digna del amor que le daba Iroha. Tal vez en otra vida, en otra circunstancia, pudo haber aceptado ese amor y pudo haber tenido un final diferente. Pero no, esta es la historia que nos tocó. Muchos critican a Kuroe por ser otra Saeka, casi que comparando y delimitando la historia del mundo de Madoka al anime original. Pero es que Maya Record hace mucho para aumentar este universo, para hacerlo más complejo, porque la tesis principal que quiero dejarles en este video es que Madoka Mágica es la historia global de las chicas mágicas desde las individualidades de sus personajes, mientras que Maya Record es la historia individual de las chicas mágicas desde lo global. ¿A qué me refiero esto? Mami, Kyoko, Sayaka, Madoka y Homura representan a todas las chicas mágicas. Entendemos la historia de las chicas mágicas y la importancia del sacrificio de Madoka por estas historias individuales. Comprendemos su soledad, esperanza, terror, fragilidad, olvido, desespero y vida desde estas 5 increíbles protagonistas. Por otro lado, en Maya Record entendemos estas individualidades desde el dilema conjunto de las chicas mágicas. Lamentablemente, debido a la limitante de los episodios que les dieron, no crean los personajes más complejos y de la historia, pero logran crear historias fascinantes con cada uno de ellos, con situaciones que nos ayudan a comprender el dolor conjunto de todas ellas. Exploraré esto más adelante, pero en esencia lo que digo es que Maya Record es sumamente inteligente y tiene un coraje que quisiera ver más en el anime y en las historias en general, porque parte fundamental del punto que les estoy comunicando es que Kyubey es irrelevante para esta historia. Sí, el villano icónico de la serie, la mascota de esta serie de chicas mágicas, el responsable de toda esta situación y el centro gravitacional de la ira de las chicas mágicas no importan en esta historia. Como mucho tendrá 4 capítulos en donde aparece, con como mucho 30 líneas de diálogo, y estoy exagerando. Y sí, así es como debería ser. Su historia ya la contaron en Madoka Mágica y su presencia no cambiaría nada en Maya Record. Esta es la historia de las chicas mágicas y esto solo lo puedo aplaudir. Rebellion y Maya Records son el tipo de secuelas y productos derivados que quiero ver en el anime y en todo. Historias que se atrevan a cambiar las reglas y confundir, a hacer, interpretar y cambiar nuestras definiciones previas. Y por favor, que Walpurgis no Kaiten siga en esta línea. Joder, ese trailer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero bueno, el punto es que Maya Records se permite desechar uno de los elementos más importantes e icónicos de la franquicia para contar la historia que realmente quiere narrar. La historia de Kuroe, Iroha, las Mayus, las alas y las plumas de Mayus. Esas son las historias que verdaderamente importan. Las historias de las niñas que solo querían cumplir un deseo, luchar por sus ideales, por sus seres queridos, por otras chicas mágicas. Esto es lo que debemos comprender de Maya Record. Y sinceramente, aunque me gusten mucho sus videos, tengo que señalar a Tinto Geek y cuestionar su análisis de Maya Record. Con tan solo una temporada contada, ya lo tachaban de irrelevante, argumentando que no continuaban y respetaba las ideas del original, que iba por su propio camino como un simple disfraz. Y les señalo directamente porque criticar de vacía una historia que apenas comienza no me parece el mejor enfoque, especialmente cuando gran parte de lo que la primera temporada de Maya Record ofrece es precisamente lo que les estoy compartiendo. Maya Record es un excelente spin-off porque expande el fundamental de Madoka hacia una historia fascinante e increíblemente original. Presentar la eterna batalla entre la esperanza y la desesperación desde una perspectiva antifascista me parece extraordinariamente brillante. Y sí, considero absolutamente brillante retratar a las Mayus como un culto fascista lleno de desesperación. Maya Record comprende las razones detrás del surgimiento del fascismo, el pensamiento infantil de no entender cómo los alemanes aceptaron tan fácilmente la ideología nazi en su momento ya no es suficiente, especialmente cuando cada vez tenemos más ejemplos de gobiernos y personas señalando a cualquier grupo como el culpable de todos los problemas, mientras millones de personas los apoyan y callan ante cualquier atrocidad que comentan porque ellos son el enemigo. Es demasiado fácil caer en estas ideologías cuando no encontramos una salida a nuestras circunstancias cada vez más complicadas. El sueño de tener una vida próspera y buena se aleja cada vez más de nuestra realidad. Ya no vislumbramos ese futuro esperanzador con el que alguna vez soñamos. La gente ha perdido la esperanza de ser propietaria
enfrentar a una casa, y el desespero nubla cada vez más nuestras mentes, llevándonos a considerar alternativas cada vez más extremistas. Dependiendo de tu perspectiva, la vida de algunas personas no importará mientras tú estés a salvo. Los otros que se jodan. El sistema Doppel utilizado por Magius consiste en canalizar el desespero en lugar de confrontarlo, comunicarlo o buscar ayuda con otros, lo que eventualmente lleva a una explosión de ira contra el mundo entero. Esta es la ideología fascista a la que se enfrenta Iroha. Por otro lado, lo que busca y mantiene a Iroha como su modus operandi es el Connect. Este poder une las almas de las chicas mágicas, fortaleciendo sus corazones al pedir ayuda, abrir sus corazones y unirse a sus camaradas para combatir juntas al constante desespero. A lo largo de la serie, Iroha encuentra amigas y aliadas que comprenden su situación, la apoyan y la acompañan, y a quienes ella también quiere ayudar. Es la compañía, el amor y la calidez que siente lo que la impulsa a seguir adelante sin caer en la desesperación propia. Aunque en ocasiones Iroha necesite recurrir a su Doppel para sobrevivir, ella no desea utilizarlo porque su lucha no radica en eso. Sus ideales van más allá. Esto no es lo que ha aprendido ni lo que desea seguir. Esta es una de las brillantes dualidades presentes en Maja Record. El constante contraste entre personajes como Toka e Iroha, entre los Magios y la bella Mikazuki, entre los Doppel y el Connect, entre el egoísmo y el compañerismo, entre el fascismo y la esperanza. Las Magios actúan movidas por el egoísmo, unidas por sus miedos y temores a través de un culto y una ideología que reflejan su desespero y su incapacidad para escapar del sistema. Esto les lleva a cometer actos atroces contra la humanidad. Los rumores que propagaron servían para absorber la energía de las personas que no eran como ellas, que no eran chicas mágicas, y alimentar a las brujas y así nutrir a Embryo y sacrificar a unas cuantas personas por su propio beneficio. Si acaso quedaba alguna sobre el desespero que consumía las Magios, basta con observar el nombre de su base de operaciones, el Hotel Faint Hope, el Hotel de la Esperanza Tenue, de la Esperanza débil. Todo su plan representaba la esperanza que habían encontrado, una esperanza guiada por un desespero de que no podían escapar. Era un sueño efímero que se le escapaba de las manos. Y todo esto contribuye al mejor título de la historia para la tercera temporada, Dawn of a Hopeless Dream, el ocaso de un sueño sin esperanza. Eso era Magius, un desespero total, un fracaso anunciado. No puedo culpar a estas chicas mágicas por intentar escapar de su situación. Desde que escuché sobre la salvación de las chicas mágicas, pude comprender el dolor de Kuroe y su desesperación. Pero Kuroe es un caso aparte, como lo expone Sayopia en su ensayo sobre Maja Record. Kuroe es una chica normal, que no puede subir al escenario, un símbolo de los débiles, que no puede ayudar a nadie, y mucho menos tomar la mano extendida. Esa desesperación es el acto mismo de vivir como una chica mágica, por lo que al final, ni Doppel ni Connect pueden salvarla. Los sentimientos de Kuroe son complejos, pero muy entendibles. Su apatía hacia su propia vida, su constante comparación con el sol que había encontrado, su egoísmo y autoconciencia que la atormentaban con la idea de ser una mala persona, de nunca ser digna de amor. En definitiva, Kuroe se presenta como una persona sumida en absoluta depresión, incapaz de hallar paz mientras lucha por algún sentido de identidad, permanencia o propósito en la vida. Recientemente he tenido la oportunidad de jugar a Disco Elysium y ha pasado a ser uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Al ver a Kuroe, ya no puedo evitar relacionarla con el protagonista de esta obra maestra, Rafael Ambrosius Cousteau, también conocido como Harrier Dubois, un hombre completamente consumido por la depresión y el arrepentimiento. Harry está tan inmenso en su propio abismo que ha perdido toda memoria de su ser, de lo que eso debería ser. Todo esto ocurre en un mundo apático, cada vez más decadente, donde la misma naturaleza parece devorarlo todo, transformando a todo en nada. En medio de esta miseria, Harry puede verse influenciado por diversas ideologías, el ultracapitalismo, el fascismo y la correcta. Sin embargo, eso no es lo relevante. Harry está completamente atrapado en su propia miseria, y todas estas ideologías solo sirven como formas de escapar de ese desespero. Es irrelevante y solo lo sumerge más en la oscuridad, porque parte de lo que realmente comunica el juego es que todas estas ideologías son una forma de huir del desespero. Kuroe podría seguir todos los consejos del Sigma Grindset, comprar carros y mansiones y caballos, tener múltiples parejas, pero nada de eso resolverá sus problemas. Ella nunca se sentirá curosiente. Si ella no se ama a sí misma, nada de esto tendrá sentido. El desespero seguirá consumiéndola. En esta historia en particular, Iroha nunca llegó a comprenderla. No entendió lo que Kuroe realmente quería, lo que sentía. Iroha insistía en que Kuroe podría convertirse en su mejor versión a su lado, salvando gente y convirtiéndose en verdaderas chicas mágicas. Pero Kuroe no deseaba eso. Simplemente quería estar junto a Iroha, sin hacer nada en particular. Lamentablemente, cada vez que Iroha la presionaba hacia un camino que Kuroe sabía que nunca podría recorrer, su dolor aumentaba aún más. Kuroe no halló nada en el egoísmo que le ofrecía Magius y solo encontró desesperanza en la bondad incondicional de Iroha. Definitivamente una respuesta parecía más correcta que la otra, pero la tragedia de Kuroe radica precisamente en esta dicotomía. Es una tragedia que me deja fascinado. Afortunadamente nunca he experimentado algo ni remotamente similar a lo que ella siente, por lo tanto no puedo analizar sus sentimientos de manera tan profunda e sentimental como quisiera. Dejo esta tarea a otras personas. He visto muchos videos fascinantes de Madoka Mágica en donde la gente comparte sus propias historias y espero que lo mismo ocurra con este increíble spin-off. Por ahora, lo que puedo analizar es cómo la historia de Kuroe encapsula perfectamente el conflicto central de Maja Record y que, una vez más, este spin-off narra historias individuales
poderes para construir esa globalidad. El deseo de Kuroe nos hace comprender la futilidad de los deseos de las otras chicas mágicas. Su habilidad nos muestra que muchas de estas niñas no perdurarán mucho en este mundo. Su desesperación nos ayuda a entender por qué cada una toma las decisiones que toma para unirse a Magius. Kuroe incluso nos indica que habría muerto inadvertidamente de no ser por el sistema Doppel, al igual que Iroha, Iachio y casi todas las demás. Su búsqueda de amor revela la vida solitaria de las chicas mágicas, ya que casi ninguna tiene una familia que se preocupe por ellas al mudarse a otra ciudad, y todas se enfrentan a una lucha solitaria por miedo a morir cuando se les agoten las Gryff Seed. Su egoísmo nos hace comprender que todos tenemos un poco de eso. Es algo humano, pero también algo de lo que podemos liberarnos si encontramos a las personas adecuadas. Kuroe es un personaje fascinante, profundo y muy bien construido. Creo que a lo que la gente le faltó para comprenderla completamente fue su escasa aparición en el show, y el hecho de que su historia se haya presentado de manera tan distante y separada. Esto no ayuda a formar una impresión positiva desde el principio. Sin embargo, es un aspecto de pura culpa de Aniplex, para que den un tiempo de producción más adecuado a los anime. Pero lamentablemente eso es fantasía. Por ahora, quiero compartir esta historia de Kuroe para expresar mi amor por Manga Record y para que comprendan un poco mejor las increíbles historias que este spin-off nos ofrece. Son relatos que se alejan del original, para ofrecernos una nueva perspectiva sobre la esperanza y los conceptos y temas que comunica esta obra. Además, servía como tributo a la terminación de los servidores de Manga Record y el nuevo comienzo de esta franquicia que tanto amamos con Manga etc. Y por supuesto, lo que se viene con Walpurgis no Kaiten. Espero que este video les haya sido útil, y si no es así, no se preocupen, porque vendrán 1 o 2 o tal vez 3 partes más en esta saga sobre por qué Manga Record es una obra maestra. Pero eso será mucho después. No olviden suscribirse y comenten. Nos vemos en el siguiente.